Esta historia que les comparto me la contó un amigo de mi padre que se llama Samuel. Él es de origen hispano, pero en el año 2005 se enlistó en el ejército de los Estados Unidos y fue enviado a Irak para así poder conseguir su ciudadanía norteamericana. Entre el año 2005 y 2009, Samuel dice estuvo en Irak en aquella lucha bélica que muchos, si es que son mayores de 30 años, recordarán claramente. A día de hoy Samuel dice haber recibido mucha ayuda psicológica tras su regreso, pues lo que vio en esos 4 años ha sido lo más horrible que cualquier ser humano puede experimentar. Según sus palabras, él describe su estancia en ese lugar con una sola frase: No sé si el infierno existe, pero si llegara a existir, no creo que sea peor que la guerra. Él ha contado muchas de sus historias de guerra a mi familia, ya que somos vecinos en la misma manzana. Y esta es una de esas historias que Samuel compartió y espero que no sea la única que envíe, pues este exmilitar dice que cada noche revive lo que vivió en ese lugar y esas pesadillas lo atormentan. En el año 2007, Samuel, ya con un par de años en ese país, dice que una tarde habían asediado a una pequeña aldea cerca de Kirilkul, al norte de la capital de Irak. La imagen que Samuel tiene de ese lugar era de un pequeño pueblo completamente destruido. Había sido bombardeada desde hace semanas o incluso meses, y no había edificio que estuviera en pie. Las calles estaban llenas de cuerpos que tenían horas o días tirados en estado de descomposición. Los pocos civiles que aún estaban con vida salían a las calles a robar lo poco que había en las tiendas, o a robarle los cuerpos que estaban tirados tanto de soldados como de terroristas. Samuel dice que era duro poder ver la cara de los niños de no más de 10 años, completamente desolados o huérfanos, que mendigaban por las calles en ruinas. Pequeños desnutridos y al borde del colapso por no tener alimento, aunque aún peor era ver a aquellos que estaban heridos por los constantes bombardeos. Samuel y el grupo de militares recorrieron las calles de esa aldea en busca de hallar a un terrorista, uno que era de alto rango que según el grupo de inteligencia había caído herido y debía estar escondido en alguno de los edificios gubernamentales que estaban por el centro. Para desgracia de Samuel, dice que por más que buscaron todo ese día, nada más no dieron con el objetivo. Debido a eso se les ordenó pasar la noche en ese lugar destruido y reanudar la búsqueda al día siguiente porque era prioridad dar con ese hombre. Por la noche los militares se metieron a un edificio que anteriormente era un hotel, pero que ahora estaba en ruinas para poder descansar un poco. Se montaron guardias por turnos para que siempre hubiera alguien vigilando en caso de algún ataque por parte de los enemigos. Samuel dice que él estuvo en el segundo turno de vigía, aquel que iba de las 12 de la noche a las 4 de la mañana. En ese tiempo él estuvo despierto y caminaba alrededor del hotel viendo que nada extraño se apareciera. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando, dice él, y al no ver nada se sentó en una escalera a las afueras del hotel, viendo la calle cuando escuchó el llanto de un niño. Rápido se puso alerta, pero también supo que el llanto de alguien en ese lugar era un tanto normal, aunque eso sí, ese ruido era muy fuerte, signo que el niño que lloraba estaba cerca. Como todo estaba oscuro, ya que no había energía eléctrica en todo el lugar, encendió una linterna y justo cuando la prendió vio que en medio de una casa destruida estaba una niña de unos 10 años parada viéndolo fijamente. La niña estaba descalza, vestía con un ropaje típico de Irak que se llama chador, que estaba bastante roto y sucio. Incluso se podía ver que tenía manchas de sangre. Aquella niña, al ver a Samuel, empezó a hablar de una manera que sonaba muy desesperada, pero Samuel no le entendía, pues lo que la niña hablaba era árabe o kurdo, idiomas generalmente propios de ese país. Al no entender lo que la niña hablaba, trató de decirle que no entendía, pero en ese mismo momento aquella niña se acercó a Samuel y lo tomó de la mano para llevarlo a un lugar. Instintivamente le entendió que la niña estaba pidiendo ayuda en su idioma.
Rápidamente Samuel avisó a su compañero de vigía por radio que una niña estaba pidiendo ayuda. Sin embargo, del otro lado le dijeron que si iba a ayudarlo, que lo hiciera solo y que no se alejara del punto de control. Suena feo, pero a esas alturas dice Samuel que los militares se vuelven tan insensibles que ya les da igual si alguien está agonizando, pues decenas de vidas se pierden sin algún tipo de remordimiento. La niña jaló a Samuel por una calle que estaba llena de escombros hasta una casa en ruinas que tenía una pequeña apertura por donde la pequeña le apuntó debería entrar Samuel, el cual alumbró con su linterna al interior de ese sitio, y aunque se podía ver la apertura, la realidad es que no se veía nada por dentro. De hecho, esa noche él dice que en las cercanías de la zona no había nadie. Lo único que se escuchaba era el ruido de gente quejándose muy a lo lejos, o de algunos aviones que pasaban sobrevolando el lugar. Con el temor, pero con la encomienda de ayudar a la pequeña, que era un civil atrapada en un mundo de guerra, entró por aquella apertura donde se arrastró por unos 2 o 3 metros hasta llegar a la parte de adentro de lo que alguna vez fue una casa. Dentro de ese lugar no había nada, solo escombros y un olor como a podrido. El olor a carne podrida estaba por todo el lugar, pero dentro de esa casa en ruinas era aún mayor. Samuel apenas si pudo mantener el aliento antes de vomitar un par de veces por nauseabundo aroma. Sin lugar a dudas, dentro de esa casa en ruinas, muy seguramente había cuerpos ya en un avanzado estado de putrefacción, pensó. Una vez que la niña entró también a ese lugar, esta misma apuntó a un cuarto de la casa. Samuel iluminó con su linterna aquel cuarto y creyó que en ese lugar estaba la persona que necesitaba ayuda. Fue por eso que no lo dudó y empezó a caminar hasta allá. Él tiró el pedazo de madera que aún estaba por puerta y tras quitarla de en medio vio algo bastante extraño. Samuel dice que dentro de ese cuarto en ruinas estaba algo que en un principio creyó se trataba de una estatua. La estatua de un hombre extremadamente delgado de color azul que tenía 4 brazos y que estaba parado sosteniendo una clase de bastón. Samuel dice que lo que él veía era la represión del Zoroastro, una clase de dios o de espíritu que es muy venerado en Irak, aunque no sabe exactamente a qué religión pertenece, si al Islam o al yazidismo. Lo que están viendo en pantalla es una imagen similar a lo que alumbró dentro de aquel cuarto, pero lo que sus ojos veían era la imagen demacrada y horrible de aquella representación. Él creyó que era una imagen, pero su rostro cambió cuando notó que esa estatua empezó a moverse. Al parecer no se trataba de una imagen hecha de yeso. Lo que estaba enfrente de él era un hombre de carne y hueso de color azul, delgado hasta los huesos, con 4 brazos que tenía en la cara demacrada, y lo estaba viendo con una mirada que no sabía si era de tristeza, miedo, odio o resignación. Es un hombre disfrazado, se dijo Samuel, pero aquellos 4 brazos que él vio tenía el hombre se movían tan perfectamente y estaban tan bien adheridos al cuerpo que no parecía ser una prótesis o algo así. En verdad ese hombre tenía 4 brazos y era de color azul. Aquel hombre con paso lento empezó a caminar a la vez que empezó a hablar en el mismo idioma que la niña, que repito, no sabía si era kurdo o algo así. Por el miedo Samuel retrocedió unos pasos, pero terminó chocando con la niña que estaba parada detrás de él. Samuel rápido alumbró a la niña y vio que esta, a diferencia de cómo la había visto hace un momento, estaba hecha un cadáver. De hecho, el horrible hedor que se percibía dentro de ese lugar no era el de otra persona que el de ella, que desprendía aquel pútrido aroma. La impresión fue tan grande, dice Samuel, que no pudo siquiera pensar en sacar su arma y tratar de defenderse, pues lo único que quería era salir de ahí. Aunque esto le fue imposible, ya que aquel hombre de 4 brazos lo tomó de su mano y al sentir el contacto Samuel menciona que sintió como se lo estuvieran quemando.
Él sintió un ardor horrible que le recorrió todo el brazo e incluso cuenta que sentía como humo salía de él. El solo tacto de aquel hombre azul lo estaba calcinando. Ante el dolor tan espantoso que sintió, lo último que recuerda es la horrible cara de ese hombre de azul de 4 brazos, para después caer desmayado. Aquella imagen, aquel recuerdo, aquella noche, es lo último que Samuel recuerda, ya que a él lo rescataron 4 días después. Por lo que menciona Samuel, su escuadrón lo dio por muerto ya que nunca regresó al lugar de reunión. No fue sino hasta que por casualidad, cuando seguían buscando al líder terrorista, los militares entraron a esa casa abandonada que dieron con Samuel, que permaneció desmayado todo ese tiempo, con una quemadura de 3er grado en su brazo y tan desnutrido que de puro milagro salvó su vida. Una vez que se recuperó, él contó lo que había visto, pero era difícil de creer. Incluso a él le es difícil asimilar qué fue lo que vio dentro de ese lugar y cómo es que fue atacado por ese hombre de 4 brazos de color azul, por aquel llamado Subabasto. Por cuestión de seguridad quiero mantener mi nombre anónimo, ya que a día de hoy aún sigo en activo dentro de las fuerzas militares de mi país y no quiero que la información que se vaya a revelar me cause algún tipo de problema. Sin embargo, me esforzaré para dar detalles lo suficientemente específicos para que se sepa dónde y cómo fue que ocurrió lo acontecido. Era el verano del año 2017 cuando se le informó a un pequeño pelotón de militares, al cual yo estaba anclado, que en próximos días se tendría que dirigir a una zona muy específica en el estado de Michoacán, en México. Aquella misión, por la que se nos detalló en los reportes, describía que un grupo de aserradores clandestinos estaban acabando con gran parte del bosque y que de seguir de esta manera llegarían hasta la reserva natural donde habita la famosa mariposa monarca. El hecho que fuéramos enviados militares para desarmar aquel aserradero clandestino se debía a que las autoridades policíacas ya habían intentado hacer su labor, pero no habían tenido éxito. Además, que se presumía que quizás aquel aserradero estaba a la orden de un grupo delictivo muy grande que controlaba toda la zona. El aserradero como tal no tenía una ubicación exacta, pues estos se movían continuamente para no ser detectados. Fue por ello que una vez que llegamos a la zona boscosa en cuestión, el pelotón de militares empezamos a peinar toda la zona tratando de ubicar aquel aserradero clandestino. Debido a que aquel bosque es realmente grande y peinarlo a pie nos llevaría días, se usó un dron para que este sobrevolara parte de la zona y nos permitiera saber dónde era que estaba ubicado aquel aserradero. Eran cerca de las 2 de la tarde de un día viernes, cuando el grupo de militares llegamos al bosque y nos asentamos en un pequeño campamento. A la brevedad, un compañero levantó el vuelo del dron que nos enviaba imágenes en vivo de lo que estaba capturando a unos 60 o 70 metros de altura. A través de la pantalla se veía cómo el bosque parecía estar intacto. No se veía algún lugar pelón donde los árboles estuvieran siendo talados. Mi compañero siguió recorriendo con el dron gran parte de nuestro perímetro para llegar lo más lejos que se pudiera. Sin embargo, no había señales de aquel aserradero. Después de un rato de estar sobrevolando el área, y cuando la pila del dron estaba por agotarse, el compañero decidió bajarlo para recargarlo. Mientras el dron estaba bajando, seguía filmando, pero extrañamente en su descenso, este grabó a una persona que estaba relativamente cerca de nuestro campamento. El dron había capturado por breves segundos a una persona que parecía correr entre los árboles del bosque a una gran velocidad y que estaba a unos 50 metros más o menos de nuestra posición. Rápidamente revisamos la grabación para corroborar de qué podría tratarse. La captura de ese hombre fue de escasos 6 segundos, de los cuales se pudo ver que se trataba muy probablemente de un masculino, cubierto por una clase de camuflaje negro muy parecido a pelo largo, que corría en medio de los árboles.
Sin embargo, al cuadrar el tamaño de los árboles y sobre todo la velocidad con la que corría aquel tipo, nos percatamos de algo horrible. Aquel ser que el dron había grabado era muy grande, pues los árboles de toda la zona medían entre 5 y 7 metros de altura, y esa cosa tenía casi la mitad del tamaño de estos. Además que mientras corría recorría grandes distancias con tan solo dar unos cuantos pasos. Aquella grabación la revisamos varias veces y por más que lo hacíamos, más cosas extrañas veíamos en cada toma, pues ahora lo que creíamos era un traje de camuflaje, parecía más bien pelo. Era como si una criatura de cerca de 3 metros de altura, de complexión robusta y de pelaje negro, estuviera cerca de nosotros. Porque sí, a la dirección que se dirigía era la nuestra. El líder del pelotón dio la orden para que 4 militares saliéramos a peinar nuestro perímetro para ver qué diablos era eso que había grabado el dron. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando empezamos a caminar en medio del bosque en dirección a donde se grabó aquella cosa. Caminamos unos 30 metros y aunque no veíamos nada en el bosque, eso no nos quitaba la extraña sensación de ser observados por algo. Mientras andábamos, uno de mis compañeros militares se detuvo y dijo que viéramos al suelo. En la tierra que estaba bajo nuestros pies se podían ver varias huellas frescas de algo muy grande que había pasado por ahí y que había dejado sus rastros en una porción de lodo que aún estaba suave por la lluvia de hace unos cuantos días. La huella que estaba ahí era grande, muy grande, de unos 30 o 40 centímetros de largo, y era muy semejante a la huella hecha por un primate. Rápidamente por radio comunicamos al campamento lo que encontramos y nos dieron la orden de seguir revisando para identificar aquello que fuera el dueño de dicha marca. No les voy a mentir, a esas alturas tenía un nudo en la garganta, pues no sabía qué podía ser eso en el bosque que pudiera tener un tamaño así de grande. Mi primera idea era pensar que se trataba de un primate salvaje, pero al menos, y hasta donde mi ignorancia me decía, en Michoacán no hay primates salvajes. Junto al pelotón caminamos por más de una hora por todo el perímetro del campamento, pero salvo por esas huellas que hallamos, ya no encontramos nada más. Por radio el campamento nos dijo que volviéramos, pues estaban por dar las 6 de la tarde y la luz del sol estaba por ocultarse, así que era mejor volver. Mientras volvíamos al campamento, uno de mis compañeros me tocó el hombro y sin hacer un solo ruido me dijo que volteara hacia mi derecha. En ese momento estábamos pasando por una pequeña peña y al otro lado de esta se vio un ser muy grande que iba caminando al interior del bosque. Nosotros estábamos a más de 80 metros de distancia de ese ser, pero les juro que este se veía colosal. Y sí, en efecto, aquello era muy grande, parecido a un gorila de color negro, pero con un tamaño simplemente monstruoso. No medía 3 metros, creo que medía más que eso. Nuevamente reportamos lo que vimos, pero la orden fue la misma: regresar al campamento en caso que esa cosa se aproximara más adelante. Después de aquel día se usó varias veces al dron para buscar al aserradero clandestino y de paso para grabar a aquel gorila gigante, pero al menos al gorila ya no volvimos a verlo en persona ni por el dron. La misión del aserradero terminó por cumplirse, pues apresamos a los delincuentes, pero eso creo pasó a segundo plano, ya que aquí lo extraño y lo más importante fue ese extraño ser que vimos en Michoacán. Les comento que todas las grabaciones las tiene el gobierno militar y nunca han salido a la luz, aunque me gustaría, porque eso que grabamos no es algo que yo creo sea normal. Hace unos días estuve en uno de los directos y escuché una historia donde decías que cuando uno sufre de espanto, es necesario que se cure el lugar donde la persona fue espantada, porque de lo contrario,
puede caer enferma. Bueno, esa historia me recordó a esta que les cuento y que ojalá pueda ser narrada en este canal. La historia como tal me la contó mi hermano Gilberto, quien es militar y para desgracia fue uno de los protagonistas de la misma. Mi hermano dice que en el año 2015 fue enviado a un pueblo muy chiquito que está en el estado de Michoacán en México. En aquel entonces él fue enviado a ese lugar porque por esas fechas se había desatado una serie de enfrentamientos con un grupo criminal que iba a un aumento por toda la zona. El pueblo donde él estuvo recientemente había sido liberado de aquel grupo delictivo, pero se dejó a un escuadrón de militares para custodiarlo un tiempo para que no fuera a ser tomado otra vez. Aunque este pueblo era un lugar chico, era estratégico ya que colindaba con 2 estados más por donde entraba y salían las sustancias que se fabricaban en este sitio. Es por ello que era tan importante y porque era tan necesario tener que custodiarlo. Mi hermano, al ser uno de los encargados de custodiar aquel pueblo, pasó varios días en aquel sitio sin hacer mucho. Solo recorría las calles y echaba un ojo a los alrededores para evitar que alguien sospechoso entrara. En esos días que él estuvo ahí había ocasiones que le tocaba hacer el famoso turno de la Llorona. Este turno se le dice a la guardia que se hace de madrugada y donde los militares que la hacen casi no duermen. Aquella noche que él hizo una de estas guardias, lo hizo acompañado de un compañero que se llamaba Víctor. En esa ocasión eran cerca de las 2 de la madrugada, cuando empezaron a caminar por las calles poco iluminadas del pueblo, haciendo su clásico recorrido de noche. Mientras caminaban todo estaba en silencio y las pocas calles de tierra que había eran iluminadas por las escasas lámparas de luz amarillenta que titilaban. Si muy acaso cuando pasaban cerca de alguna casa con perros, estos ladraban, pero fuera de eso la noche era bastante tranquila, una como varias que habían pasado en ese pequeño pueblito. Mientras caminaban platicaban acerca de algunas cosas que habían pasado en el pueblo, una plática sin mucho chiste pero que era más que suficiente para matar el tiempo de esa noche. Aunque esa plática se vio interrumpida cuando a lo lejos, como a unas 3 o 4 cuadras, mi hermano dice que vio una persona montando a caballo. Él rápido le hizo la señal a Víctor avisándole de aquella persona quien estaba justo debajo de un poste de luz, mismo que lo iluminaba de buena manera dejando verlo claramente. Los dos pensaron que se trataba de algún campesino o habitante del pueblo, pues en todos sus recorridos habían visto a gente ir y venir, aunque eso sí, nunca tan noche como en esa ocasión. A los dos les dio algo de tranquilidad ver que este hombre usaba sombrero y tenía un machete a su costado, lo que les hizo creer que sí se trataba de un campesino del pueblo. Ante eso mi hermano y Víctor siguieron caminando en dirección a donde estaba ese hombre a caballo, pues para allá tenían que ir sí o sí. Pero pasó algo. Mi hermano dice que no se había dado cuenta, pero dice que ellos de lejos veían muy bien a ese hombre, es decir, la silueta que se reflejaba por la luz de la lámpara los dejaba ver a detalle, pero este estaba bastante lejos. Ahí fue que él hizo una comparativa, pues vio el poste de luz que estaba al lado, y este debería medir unos 4 o 5 metros de alto, y comparando el hombre a caballo, este quedaba debajo del poste pero por no mucho. Fue ahí que notó que ese hombre a caballo era también muy alto, de hecho debería medir entre 4 y 5 metros, algo que sin duda no era humano, y era monstruoso de ver a la vez. Víctor tomó su arma por si acaso y ambos siguieron caminando, aunque reconocen que sentían algo de frío y miedo. Para mala suerte de ellos, lo que temía mi hermano era real. Conforme se acercaban más y más, aquel hombre se iba haciendo cada vez más grande, hasta medir más que una casa. Cuando estaban a una cuadra de ese hombre, ya no siguieron avanzando, pues se dieron cuenta que eso de ahí no era nada bueno. Si bien ellos no creían en cosas paranormales, esa noche no había otra explicación. Mi hermano le dijo a Víctor que dieran media vuelta y que dejaran en paz aquello. Pero Víctor
Insistió en que no. Él sabía que eso de ahí era algo paranormal, y al no haber visto nada así antes, tenía duda de cómo era tocarlo. Mi hermano insistió que se fueran porque más allá de cualquier cosa, eso de ahí no era nada bueno. Él estaba muerto del miedo y lo reconocía, pero Víctor, él sí quiso tocar aquello, quiso ver más allá de lo permitido. En cuanto Víctor comenzó a caminar acercándose más y más hacia hombre gigante a caballo, este último, que en ningún momento hizo nada, se empezó a mover. Mi hermano le gritó a Víctor que no fuera más adelante, que parara, pero él se negó. Fue ahí que el hombre a caballo sacó una pistola grande y la apuntó contra Víctor. Víctor, en su reaccionar en automático, sacó su arma detonándola contra el hombre a caballo. Pero creo que no le hizo nada. De hecho, se cree que esas balas solo lo atravesaron como si fuera un fantasma, y creo que eso es lo que era. Luego de aquellas detonaciones, mi hermano dice que ese hombre a caballo retrocedió saliendo del foco de la lámpara de luz y se desvaneció en la oscuridad de la noche. Ya con mucho miedo los dos, mi hermano y Víctor, regresaron al campamento y terminaron su ronda de vigilancia. Eso sí, contaron lo que les pasó, pero nadie les quiso creer. Unos días pasaron después de ese incidente cuando misteriosamente Víctor cayó enfermo. De la nada le dio temperatura, dolor de huesos. De sus ojos salió una clase como de lagañas, pero de color negro y no amarillentas como es de costumbre. Al ver que Víctor no mejoraba, fue llevado de emergencias a la ciudad para que fuera tratado, pero nada más, no tuvo recuperación. Según supo mi hermano, Víctor estuvo 2 semanas internado, pero por más estudios que se le hicieron, nunca se le halló nada de lo que estuviera enfermo. Aquello sin duda fue extraño, pues él enfermó de un día para otro. Mi hermano estuvo un mes más en ese pueblo cuando le llegó la noticia que Víctor había fallecido. Su cuerpo no pudo más y este cayó ante algo que nunca se pudo saber qué es lo que era. Con el recuerdo fresco de lo ocurrido, mi hermano revivió esa anécdota del campesino gigante que vieron en el pueblo en forma de homenaje a Víctor. Sin embargo, esta historia llegó a oídos de la gente del mismo pueblo, quienes le dijeron a mi hermano que Víctor había sido espantado por eso, que esa noche se manifestó en forma de campesino gigante. Cuando eso pasa, se dice que la gente debe ir a dar ofrenda al lugar donde fue espantado, pues de lo contrario, se corre el riesgo de caer enfermo y, si es que avanzan las cosas, en el peor de los casos, fallecen. A Víctor le pasó esto último, porque tuvo la osadía de disparar al hombre a caballo, que no le gustó nada eso. Víctor esa noche cometió 2 errores. Uno fue creerse sentir más grande que eso que vive en el pueblo. Y lo segundo fue que nunca dijo que tuvo miedo, que tuvo espanto. Cuando estuve sirviendo en el ejército mexicano, tuve un sargento que me dio una valiosa enseñanza, una que no solo sirve dentro del campo de batalla, sino también afuera. Mi sargento siempre me decía: cree aunque no lo veas. Mi sargento se llama Armando Gutiérrez, y a su mando estuve por más de 5 años en diferentes misiones de distintos niveles. Con el tiempo, por desgracia, caí herido y fui sacado de labor de campo, siendo relegado a tareas administrativas. Sin embargo, por esos 5 años que estuve con él, vimos muchas cosas, y hoy quiero contarles aquella que me hizo tomar muy a pecho lo que él profesaba. Cree aunque no lo veas. En el año 2016, un grupo de 7 militares habían acudido a un pueblo que estaba en la zona de la Sierra de Querétaro a repartir algo de ayuda comunitaria.
Sin embargo, una vez que terminaron su labor, ellos se reportaron para regresar a la zona militar, pero nunca llegaron. Lo último que se supo de ellos era que estaban en un pueblo llamado Roble de Santa Úrsula y que la gente del lugar los vio irse en el vehículo del ejército. Sin embargo, después de eso ya no se supo nada. Al momento se creyó que quizás habían sido atacados por algún tipo de grupo criminal que operaba por la zona. Sin embargo, en ese lugar hasta ese entonces estaba muy lejos de ser un foco rojo por la delincuencia. Al no haber señales de ello, se envió un grupo de rescate para que buscaran a los militares perdidos, ya sea vivos o muertos. El chiste era localizarlos y darle respuesta a aquel caso. En aquel grupo de búsquedas estuve yo, mismo que estuvo a cargo de mi sargento Armando, quien conocía muy bien la zona pues él creció cerca de ese lugar, así que era el más indicado para peinarlo en busca de aquellos colegas que se habían perdido. Nuestro pequeño escuadrón de 5 militares llegamos un día martes a aquel pueblo de Santa Úrsula, y de ahí partimos hacia el camino por donde se dijo fue la última vez que vieron al vehículo militar irse. Durante algunas preguntas que se le hicieron a las personas del pueblo, para ver si ellos habían visto algo extraño o raro en el comportamiento de los militares, dijeron que no. De hecho, cuando se fueron era temprano y al menos en cuanto a su físico y actitud estaban bastante bien. Aquello se volvió más extraño, pero a la vez también dejaba entrever que quizás sí, nuestros compañeros habían caído lo más seguro en las manos de algún grupo delictivo de la zona. Pero para estar seguros teníamos que hallar pistas de eso. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando llegamos a un punto de la carretera donde al ser de tierra y maleza, se veía que un auto había salido de ella. Era como si hubiera perdido el control y hubiera salido bruscamente del camino principal. Eso lo sabíamos porque a pesar de haber pasado ya unos días de la desaparición de aquellos compañeros, aquella maleza estaba aún con los estragos de aquello que le pasó por encima. Lo extraño de todo eso era que solo se vieron marcas de las llantas, pero del vehículo nada, ni rastro. De hecho, entrando un poco más en el campo, aquellas marcas se perdieron. El sargento dijo que camináramos ahora entre el campo siguiendo la dirección que tenían las llantas en el suelo. Quizás eso nos diría dónde estaban nuestros colegas. Así lo hicimos. Caminamos por cerca de 1 hora entre la espesura del campo virgen, donde todo parecía estar en calma. Aunque eso sí, debo decir que en algún punto de esa caminata, todos, incluyendo el sargento, dijo que sentían que alguien nos veía. Aquella sensación era rara, pues a pesar de ser las 3 de la tarde y habiendo un gran sol en todo lo alto, un frío se sentía y una sensación de ojos viéndote era más que notorio. Apuntando a todos lados en caso de una posible sorpresa, seguimos por aquel campo virgen, hasta que de pronto se oyó un susurro que decía: váyanse. Tratamos de ignorarlo, pero todos lo escuchamos. Todos oímos esa voz de un hombre adulto diciendo que nos fuéramos. Conforme más caminábamos, aquella voz se hacía cada vez más fuerte, hasta un punto donde lo que era un susurro se convirtió claramente en la voz de una persona diciéndonos: váyanse de aquí. Todos apuntamos a la cima de los árboles buscando al culpable de la voz, pero nuestro sargento dijo que no buscáramos, que ahí no había nadie. Les juro que en ese momento un frío me recorrió toda la espalda, y más cuando de la nada o del bosque, la verdad no sé, salió una voz que nos dijo: váyanse de aquí. No hay nada aquí que les pueda interesar. En automático todos nos pusimos a la defensiva y apuntamos a todos lados, pero era raro, era de tarde. Había toda la luz del sol, pero no se veía nada. No había una señal de alguien en ese lugar, donde la voz era más que clara y fuerte, como si quien la dijera estuviera a unos cuantos metros de nosotros. Aunque eso sí, aquella voz sonaba de todos lados,
No había un lugar específico por donde pareciera provenir. Este era uniforme y salía de arriba, abajo, derecha, izquierda, atrás, adelante, por donde se viera y se escuchara, por donde se volteara, se escuchaba totalmente igual. A punto de hacer una detonación para alertar a aquella persona que estaba haciendo esa voz, el sargento hizo señal de no disparar, para después hablar con una voz bastante gruesa. No queremos nada de aquí y no buscamos perturbar a nadie. Solo estamos buscando a compañeros nuestros que se perdieron en este sitio. Cuando los encontremos nos vamos sin hacer ruido. No sé cómo fue posible, pero esa voz, una voz que era como la de alguien inconsciente, le respondió a nuestro superior y le dijo lo siguiente. Gente como ustedes. Creo que hace unos días personas con su misma ropa fueron tirados por el río que está más adelante. Si es el caso, vayan por ellos y salgan. El sargento bajó su arma y agachó la mirada al suelo para decir gracias. Después de eso pidió que apresuráramos el paso, pues el río debería estar cerca, y quizás ahí estaba lo que buscábamos. Mientras caminamos, uno de los compañeros le preguntó al sargento qué fue lo que escuchamos, de quién era esa voz. El sargento dijo que era el bosque. Nada más eso dijo. Después ya no respondió preguntas. Aprisa llegamos hasta el río, donde nos dividimos para que unos subieran y otros bajaran el caudal en busca de señal de nuestros compañeros. Por radio el otro equipo reportó que río abajo estaban nuestros compañeros, aunque lamentablemente ya sin vida, pues al parecer al final estos habían sido atacados por un grupo de criminales, que en ese entonces ya empezaban a crear una nueva plaza por ahí cerca. Aunque ese caso no tuvo un final positivo, al menos se recuperaron los cuerpos para ser entregados a sus familias. Y en cuanto a lo que pasó en el bosque, bueno, fue la primera vez que él me dijo que crea, aunque no lo vea, ya que el sargento cree en todo lo paranormal. Ya sabe que existe, y el bosque es algo paranormal también. Y esa precisa tarde tuvimos la dicha de escucharlo. Esta historia me la contó mi papá, quien fue militar por muchos años. En su juventud, él fue enviado a una misión al estado de Chiapas junto a un escuadrón de militares que tenían la encomienda de revisar una zona muy en específico para fines de un posible asentamiento futuro. Como en aquel tiempo de los años 90 más o menos, no había GPS a disposición de todos. Ellos se guiaban por un mapa a escala pero muy preciso de aquella zona del estado por donde estaban. Él dice que para llegar a ese lugar tenían que atravesar un camino de terracería, lleno de baches y piedras que hacían brincar el viejo camión en el que ellos viajaban. Al mando de esa misión iba el teniente Valdés, alguien que tenía experiencia en operaciones de reconocimiento. Todo aquel camión no tardó en llegar a un pequeño pueblo que mi padre describe no tendría más de 15 o 20 casas, todas ellas de adobe y de teja, dispersas alrededor de una plaza central donde había una iglesia bastante vieja, con la pintura descascarada y una cruz inclinada en el campanario. Como ya era algo tarde, el teniente dijo que pasarían la noche en ese pueblo, y ya de mañana seguirían el camino hasta el destino, que estaba aún al fondo de aquella espesa selva. El teniente preguntó a un cabo dónde era que estaban. El cabo tomó el mapa y empezó a buscar en la penumbra de la noche con una linterna, pero él dice que no sabía. En el mapa ubicaba varios lugares, pero donde ellos estaban no había ningún pueblo. Algo extraño porque el mapa era de lo más preciso del momento. El pelotón rápido dio una vuelta por ese muy chico pueblo, pero dicen que no vieron señales de vida alguna. No había luces, no había personas, ni siquiera animales. Era como si estuviera abandonado.
El teniente dijo que mejor acamparían justo al lado de ese pueblo para no incomodar a alguien si es que vivían por ahí. En ese preciso momento la primera señal de vida llegó, cuando una mujer mayor salió del portón de su casa, mirando a todos con mucha curiosidad. Esta llevaba un rebozo negro y un rosario en la mano, a la vez que lucía muy extraña. Buenas noches, señora. Saludó el pelotón. Somos del ejército. ¿Podría decirnos en qué lugar estamos? La mujer los observó por unos segundos, antes de responder con una voz muy tranquila. Esto es San Mateo. ¿Qué los trae por aquí? El teniente le explicó que estaban patrullando la zona sin dar muchas explicaciones. La mujer, con cara de indiferencia, no dijo nada y volvió a su casa cerrando la puerta de golpe. Se buscó el pueblo de San Mateo en el mapa, pero nada. Era como si este no existiera, o algo peor. Al ver eso, el pelotón montó un campamento justo al lado del pueblo, y tras hacer el grupo de quienes harían guardia en la noche, todos se fueron a dormir. Mi papá dice que él se fue a dormir y cuando despertó, se dio con la extraña y perturbadora noticia que el pueblo había desaparecido. Donde la noche anterior había casas, calles y hasta la vieja plaza, ahora solo había árboles altos y maleza. Los soldados comenzaron a salir uno a uno del campamento frotándose los ojos, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. ¿Qué chingados está pasando aquí? Gritó uno de los soldados pálido como papel. Tranquilos, ordenó el teniente, aunque su voz temblaba un poco. Rápido ordenó revisar el perímetro, tratando de buscar el pueblo. Sin embargo, no encontraron ni rastro de él. Solo había monte por todos lados. Era como si San Mateo nunca hubiera existido. Y de hecho, eso creen que pasó. Aquel pueblo nunca existió. O al menos eso dice mi padre, quien jamás vio a un pueblo en ese mapa. Y por todo lo que había presenciado esa noche anterior, estaba completamente seguro que era un pueblo fantasma. Buenas noches, Memo. Mi nombre es Omar y soy militar desde hace ya un buen tiempo. Hace no mucho logré dar con este canal y desde entonces había querido contar una historia que me pasó cuando estaba haciendo mis labores tiempo atrás, pero que no había tenido tiempo para enviártela. Por allá del año 2016 fue enviado a la Sierra de Oaxaca, a la región conocida precisamente como la Sierra Norte, muy cerca de los valles centrales. En aquella misión había sido enviado junto a un grupo de compañeros, ya que teníamos que cuidar una zona que recientemente se le habían decomisado armas de alto calibre, así como sustancias nocivas para la salud. El lugar donde se habían decomisado todas estas cosas era en un pueblo muy pequeñito llamado Jiribilla. El poblado era muy chico, tanto que tenía escasos habitantes, donde todos eran campesinos. La razón del por qué los delincuentes habían usado este pueblo tan pequeño como su central era para pasar desapercibidos, pues al ser tan chico, nadie notaba que salía o que entraba de él. La encomienda que se nos dio era que cuidáramos el lugar encontrado, evitando que los delincuentes quisieran regresar por sus cosas, o evitando que quisieran regresar al pueblo para reactivar sus actividades. De este modo estuvimos varios días en el pueblo donde afortunadamente no pasó nada. Como al quinto día, ya casi entrada la tarde, le dije a un compañero que me acompañara a buscar algo de café porque el que habíamos traído ya se nos había terminado. Por lo regular todos los militares tenemos cierto gusto por el café, y más cuando cubrimos este tipo de trabajo donde custodiamos lugares por días. El frío y las desveladas son motivos suficientes como para siempre tener una buena taza de café caliente en la mano. Eran como las 6 de la tarde cuando mi compañero y yo salimos del pueblito donde estábamos haciendo guardia, en dirección a otro pueblo, pues en ese sitio, que era tan pequeño, no había una tienda ni nada parecido a ella.
Los dos a pie tomamos una carretera que, por lo que se nos dijo al preguntar, había un par de pueblos no muy lejos y ahí sí había una tienda. Entre plática mi compañero y yo deambulamos por la carretera de tierra en medio del bosque, un bosque solitario, cuando al frente vimos una pequeña desviación que parecía conducir a un pueblo. Los dos decidimos entrar para ver si en ese lugar sí había una tienda. Sin embargo, cuando entramos por esa desviación notamos que el camino estaba algo descuidado. A diferencia de la carretera que veníamos pisando hace un momento, esta otra carretera tenía mucha maleza y piedras por todos lados. Era como si desde hace ya un buen tiempo nadie transitara por ahí, aunque claro que no es como que muchos autos pasaran por el lugar. Solamente puedo decir que era algo que destacábamos. No tenía mucho que empezamos a caminar por esa carretera, cuando justo nos encontramos con un hombre que estaba parado en la orilla de la misma, cortando algo de maleza con su machete. Al pasar justo al lado de él le dimos las buenas tardes y le preguntamos si más adelante había un pueblo y si en este había una tienda, ya que queríamos comprar unas cosas que ocupábamos. El señor dejó de hacer lo que estaba haciendo y nos volteó a ver. Este hombre tendría unos 60 años más o menos. Vestía con un sombrero de palma, una camisa de cuadros, un pantalón de vestir negro y unos guaraches. Él, al vernos, rápidamente dijo que no éramos de por ahí al parecer. Nosotros le confirmamos que solo estábamos trabajando, pero que andábamos en busca de una tienda. Ya veo, jóvenes. Pues fíjense que más adelante por este camino está el pueblo de la Cruz, pero ahí no hay tienda. Mejor regresen y sigan todo de frente por la carretera principal. Ahí todo derecho, como a 20 minutos está otro pueblo, y ahí sí hay una tiendita. Nosotros le dimos las gracias al campesino y nos pasamos a retirar. Sin embargo, cuando estábamos por irnos, este nos detuvo y nos pidió un favor. Muchachos, ¿será que les puedo hacer un encargo? Si llegan al otro pueblo me podrán traer un pan y aquí se los pago. Yo iría, pero como ven ya traigo mis años. Además que ando todavía trabajando aquí en la parcela. Y pues la verdad no me da mucho tiempo. Nosotros le dijimos que sí al señor, que no tuviera cuidado con su encargo. Si encontrábamos pan se lo vendríamos a dejar justamente aquí donde estábamos. Mi compañero y yo regresamos a la carretera principal y caminamos el tiempo que nos dijo el campesino. Tal cual lo mencionó, ahí estaba un pueblo donde había una tiendita, una poco abastecida pero lo suficiente como para tener café. En la repisa se veían algo de producto básico como papel higiénico, azúcar, sal, latas de atún, sardinas y algunas cosas más. Si acaso algunos refrescos gaseosos, pero no había mucho de dónde poder escoger. Sin embargo, no había pan. Salimos de la tienda y tratamos de buscar algún comercio que vendiera el pan que el campesino nos había encargado. Fue así que le preguntamos a un señor que andaba por ahí caminando en aquel pueblo. Cuando él nos vio supo que éramos militares y que seguro veníamos de lejos. Después dijo algo que sonó un tanto raro. No me digan que el pan es para don Casimiro, el de la Cruz. Nosotros no sabíamos quién era ese tal Casimiro o de dónde era, pero al parecer este era el nombre del campesino que vimos en la desviación. No es por espantar los muchachos, pero lo que vieron atrás no era una persona, o al menos ya no lo es. Y sí, ahí mero adelante está el pueblo de la Cruz, pero ese pueblo ya tiene rato que está solo, quedó abandonado por cosas raras que pasaban. La cuestión es que ustedes no son los primeros ni los últimos que se encuentran con don Casimiro y les pide pan. Ahorita que se regresen, ya no pasen por ahí, síganse de frente para su campamento, pero si tienen la desgracia de encontrarse con don Casimiro otra vez, no le hablen, no lo vean, pues este les puede engañar. Se ve como un hombre, pero
Eso de ahí es una cosa, algo que no tiene alma. No es por espantar los muchachos, pero créanme cuando les digo que muchas desapariciones se han dado, y todas por culpa de ese don Casimiro. Otra cosa, si cuando pasan y lo llegan a ver, jamás acepten el vaso de agua que éste les ofrece. Dicho esto, y como ya habíamos visto cosas raras en nuestros servicios, mi compañero y yo hicimos caso y antes de que la noche cayera corrimos de vuelta al campamento. Como ya estaba empezando a oscurecer, prendimos nuestras linternas para ver mejor. Ya estábamos pasando por donde estaba la desviación que nos llevaba a la cruz, donde vimos a aquel hombre, pero al no entrar por ella pensamos que estaríamos a salvo. Sin embargo, pensamos mal, pues justo en la entrada de esa desviación, alguien nos habló. Buenas noches, muchachos. ¿Será que sí consiguieron mi pan? Mi compañero y yo bajamos la cabeza. La luz de la linterna era suficientemente fuerte como para alumbrar toda la carretera y poder dejar entrever dónde estaba parado ese hombre. Pero lo raro es que ese hombre no tenía zapatos. Este dejaba entrever un par de pies viejos, negros, con unas uñas muy largas en forma de garras. Mi compañero y yo no subimos la cabeza para nada. No respondimos a ninguna de sus preguntas y mucho menos giramos a esa desviación. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Será que no me quieren dar mi pan? ¿O por qué se van? Para que vean que yo no soy malo, les invito un poco de agua. Solo síganme al pueblo. Vamos, entren al pueblito de la Cruz. Un frío me recorrió toda la espalda, pero por nada del mundo alzamos la mirada. Y así fue. Así caminamos por más de 5 minutos con la mirada agachada y escuchando cómo ese campesino nos invitaba a entrar a su pueblo, pero jamás respondimos. No fue justo hasta llegar a donde estaba el campamento que esa voz dejó de oírse y aquel hombre dejó de verse. ¿Qué les digo? Esa noche fue otra noche donde algo paranormal nos espantó, algo que ya es muy común entre los militares. En el pelotón al que ha estado sirviendo nuestro comandante siempre nos ha manifestado el seguir una regla al pie de la letra. Una regla que él puede decir es una regla de oro. Nunca te involucres amorosamente con una persona en alguna de tus misiones. Esa es la política con la que al menos mi comandante nos hace mencionar y seguir al pie de la letra. Tal vez no muchos sepan esto, o quizás sí, aunque es algo que jamás ha sido un secreto. Los militares cada que van a pueblos a servir muchas veces terminan teniendo amoríos con personas de esos lugares. Amoríos fugaces, amoríos de una noche o amoríos de más tiempo, pero al final del día son simples amoríos. La razón del por qué mi comandante no le gusta que los miembros de su pelotón se involucren con personas de los lugares a donde vamos a trabajar no es porque él haga valer el respeto o el servicio antes que el placer. La razón del por qué evita que alguien se involucre con personas ajenas es por algo que pasó hace mucho tiempo en un pueblito muy cerca de Angostura, Sinaloa. Bueno, para entender esto hay que retroceder mucho tiempo atrás y sepan el porqué de la regla de oro de mi comandante. En aquel tiempo, año del 2012 si no me equivoco, un grupo táctico militar había sido enviado para asegurar una zona cerca de Culiacán, porque se habían dado choques contra delincuentes muy pesados de ese lado. Aquella lucha contra aquel grupo organizado hizo que este equipo táctico llegara a un pueblo bastante pequeño para bloquear todas sus comunicaciones. En ese pueblo que estaba cerca de Angostura, yo estuve con el equipo táctico trabajando en limpiar aquella célula criminal y también en regresar la tranquilidad a toda la zona. Como era de esperarse, junto a mí había varios compañeros militares cumpliendo la misma labor.
Al paso de los días las cosas se fueron calmando y todo estaba regresando a la normalidad en aquel lugar. Esto hizo que nosotros nos relajáramos y al no tener una fecha de regreso a nuestra zona militar, más de uno ya empezaba a pasearse por el pueblo viendo qué podía hacer. Fue así como José, un compañero del pelotón, poco a poco se fue haciendo amigo de una joven del pueblo que sabrá Dios dónde conoció, porque nunca nos dijo cómo estaba su movida. En general los militares, a pesar de ser ojo alegre, a donde quiera que van tratan de ser discretos para que nadie los descubra, y más si es que tienen pareja ya de donde vienen. Bueno, la cosa es que José cada día se iba haciendo más amiguito de esta chica, una joven que por las pocas veces que la vimos era de estatura baja, de pelo largo negro, siempre vestía con un vestido blanco delgado que le llegaba hasta abajo de las rodillas y un par de zapatos plásticos típicos de la región. Aquella mujer de la cual supimos se llamaba Nora. Vivía hasta las afueras del pueblo en un pequeño ranchito que era de sus padres. O bueno, eso fue lo poco que dijo el condenado de José, que ya andaba en tratos con ella. No estoy del todo seguro, pero pasaron cerca de 2 semanas cuando algo raro se suscitó en el campamento. Aquello era que José una tarde había ido a darse su vuelta con su querer, pero, esta diferencia de otras veces, ya no regresó. Durante toda la noche José no pisó el campamento, algo que sin duda le molestó mucho a nuestro comandante, pues él si bien nos daba nuestros días libres y nos dejaba hacer lo que nos viniera en gana, porque ya somos mayores, no le gustaba que usáramos el uniforme para andar haciendo cosas, y más en días laborales. Lo extraño de eso fue que José no apareció no en un día, sino en 4. Durante 4 días él no regresó al campamento, algo que ya era mucho. Enojado el comandante por la desaparición, muy posiblemente por amoríos de José, quien quizás se había ido a vivir con la joven, tuvo que ir a buscarlo, pues al final del día, la desaparición de José era una baja, una que tenía que reportar con lujo de detalle a sus superiores. Una tarde el comandante y un par de militares donde yo iba, fuimos hasta la casa de la joven que medio sabíamos dónde quedaba. Tras mucho andar llegamos a una pequeña finca a las afueras del pueblo, donde se veía a un hombre sobre un tractor labrar la tierra, a quien le pedimos informes de una mujer y de un militar que quizás andaba con ella. Aquel hombre bajó de su tractor y se acercó a nosotros para ver bien de qué se trataba aquel asunto. Buenas tardes. Perdón que lo moleste en su actividad, pero andamos buscando a un militar llamado José Antonio Sánchez Torres. La razón de preguntarle a usted es que se nos ha dicho que hace un tiempo se le vio con una jovencita llamada Nora, que se presumían andaban en tratos. Por lo que medio sabemos, ella vive aquí, así que nos dimos el atrevimiento de venir a preguntar por el colega por qué anda en servicio, y así no se hacen las cosas. El hombre se nos quedó viendo para después secarse el sudor de la frente y decir algo raro. No se preocupe, entiendo su molestia y su preocupación. Si en efecto Nora vive aquí y es mi hija, solo que tengo dos detalles que ya quedan usted creerme o no. La primera es que bueno, sí le creo que su subordinado anduviera con mi hija. La cosa es que ellos no están en mi casa, y de hecho ya deben andar muy lejos. La segunda, bueno, es que mi hija tiene 11 años que ha fallecido. Al oír eso el comandante se quedó pensativo y le dijo que si andaba con bromas no era el momento. El señor le repitió que no eran bromas, que era la verdad. Mi hija partió de este mundo hace muchos años por un padecimiento que tenía. Desde la fecha, y no sé por qué, pero mucha gente del pueblo dice que la ha visto por las calles, pero sobre todo, la ha visto conquistando hombres ajenos, más aquellos que no son de aquí.
puro foráneo como su muchacho, por ejemplo. Dicen que ella los enamora y luego se los lleva, o bueno, eso se cuenta. La cosa es que le puedo asegurar que aunque se vea como mi hija, ella no es mi hija. Quién sabe qué mal aire tomó su forma, pero sea lo que sea, es maligno. Para que vea que no le miento, traiga a su gente y revise toda mi casa. Y si le miento, me puede hasta encerrar si gusta. Además, si preguntan en el pueblo, le van a corroborar mi historia porque ya ha pasado muchas veces. Y si sigue sin creerme, vamos al Campo Santo. Está aquí cerca para que le muestre la tumba de mi nora. El comandante renuente le dijo al hombre que fueran juntos al panteón porque quería ver aquella tumba. El hombre de su cartera sacó una foto de su hija y era idéntica a la mujer con la que salía José. Luego todos caminamos hasta el panteón y llegamos hasta una tumba que tenía el nombre de Nora, con la fecha de su deceso. Lo que el señor dijo fue real. La mujer ya tenía muchos años de fallecida. Aunque eso no fue lo más extraño del todo, pues cuando llegamos a la tumba de Nora, sobre la lápida, había algo que no debería estar ahí. Sobre ella estaba el uniforme de militar de José perfectamente limpio y doblado. Este no tenía ninguna mancha, ningún doblez, ningún mal olor. Estaba impecable y así ahí postrado como si alguien lo hubiera dejado tranquilamente. El comandante tomó el uniforme y regresó al campamento. La verdad no sé cómo explicó la desaparición de José porque hasta donde tengo entendido, nunca contó la versión real, que una mujer fantasma se lo terminó llevando. Creo que ahora entienden por qué en el escuadrón donde estoy no se dejan tener amoríos. No es por respeto, es por miedo a las desapariciones. Esta historia que les voy a contar le pasó a mi padre Guillermo, quien fue militar mucho tiempo en el sur de México. Para él esto nunca se pudo explicar, pues no solo él fue el testigo de eso, sino más militares, y todos compaginan en que no hay lógica. Por ahí de los años 2000 a mi padre lo enviaron a revisar un asunto de migración entre México y Guatemala. Esto los llevó a tener que establecerse en un lugar selvático en Guatemala, en lo que resolvían aquel asunto. Por lo que él dice, el ambiente era muy complicado, pues había que soportar la humedad pegajosa y el zumbido de los insectos todos los días. Sumado a todo eso, tenían que estar muy atentos por los animales venenosos que rondaban por todos lados. Aquel grupo de militares era un grupo de 6 enviados en una misión de reconocimiento. No estaban en guerra ni nada de eso, solo era un encargo especial para investigar rutas clandestinas de migración. Mi padre dice que un día mientras exploraban parte de la selva y andando entre la maleza, con sus botas hundiéndose en el lodo y el sudor escurriendo como río, toparon con algo inesperado. Otro grupo de militares, pero este otro grupo tenía uniformes viejos, como si fueran de otra época. ¿Y ustedes de qué batallón son? Preguntó mi padre y el resto de militares mexicanos. Pues ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen y qué hacen en la selva de Guatemala? Respondieron ellos. Mi padre dice que él vio a aquel líder militar y notó muchas cosas raras. Sus uniformes estaban gastados, pero limpios. Su acento sonaba diferente, no tanto a otro país o región, sino como de otra época. Tras verse un rato ambos bandos, y al no ver algo de hostilidad decidieron platicar para ver qué hacía un grupo y el otro en aquella selva. De este modo dice mi padre que se presentaron, compartieron cigarrillos y raciones. La noche cayó rápido en la selva y con ella el frío y el ruido de los animales que prefería mejor no ver. La mayoría de ambos bandos, tanto mexicanos como guatemaltecos, se sentaron alrededor de una fogata improvisada y hablaron de un poco de todo.
entrenamiento, patrullaje, hasta de viejas historias de miedo. Los guatemaltecos no soltaban mucho sobre su misión, pero tampoco parecían peligrosos, solo diferentes. Algo dice mi padre, y eso es que lamenta no haber preguntado las fechas de las historias que le contaron, pues él dice que ese grupo de 9 militares de Guatemala contaban historias con información política, pero lamenta no haber preguntado de qué año se referían. Ya cerca de la medianoche, uno de los soldados mexicanos sintió un escalofrío, miró a los guatemaltecos y notó algo raro. Ninguno tenía equipo moderno, ni radio, ni GPS. Sus mochilas eran lonas viejas, sus armas parecían más de museo que actuales. Intentó mencionar eso con voz baja, pero el sargento solo le hizo una seña para que se callara. No era el momento de armar tensión. Al final el cansancio les ganó y se acomodaron como pudieron para dormir, pero al amanecer, los guatemaltecos ya no estaban ahí. No había huellas, ni colillas de cigarro, ni rastros de su fogata. Era como si nunca hubieran estado ahí. Solo el silencio de la selva y una sensación helada en el pecho. Mi padre dice que buscaron por los alrededores, llamaron, revisaron cada rincón, pero nada. Era como si nunca hubieran estado ahí. El sargento no respondió, solo ordenó que siguieran el camino de vuelta. Nadie discutió y mejor terminaron de hacer su trabajo. Eso sí, dice que ese grupo de militares guatemaltecos jamás volvieron a encontrárselos en la selva. Con el tiempo y muchos años después, mi papá dice que se enteró que cerca de donde pasó ese encuentro con esos militares tan extraños, hubo una desaparición. Batallón 23, en el año 1982. Si es correcto lo que piensan, el grupo que mi padre se había encontrado en la selva de Guatemala era el mismo que había desaparecido hace prácticamente 2 décadas. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.